Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Bienvenidos al episodio 51. Yes, bienvenidos a todos. Gracias por estar escuchando este episodio. Gracias por conectarse con nosotros, donde sea que te encuentres y desde donde sea que estés escuchando este episodio. Bienvenidos a Cuando la Vida Sucede aquí en Entre Domingos Podcast. Escríbanos, queremos saber cómo les está sucediendo la vida en este momento. ¿Qué ha sucedido? Exacto, ¿qué ha sucedido hoy que salió este episodio martes? Exacto. ¿Qué está sucediendo en su vida? Recuerda, ni te cases ni te embarques. Pero sí escucha Entre Domingos Podcast. Exactamente. Entonces, martes bienvenidos a otro martes de Entre Domingos. Estamos el día de hoy conversando de un tema que creo que puede ser transformador para nuestras vidas. Si lo implementamos, si lo aplicamos, creo que es un tema también muy práctico y se trata acerca de cómo aprender a leer la Biblia y cómo comenzar a leer la Biblia. Es una pregunta que ha sido súper recurrente en varios Reels y en varios TikToks. Y hemos querido tomar esta pregunta y ayudar a algunos que tal vez están diciendo, oye, pues todo lo que hablan tiene referencia con la Biblia, todo lo que han estado enseñando en Entre Domingos está conectado a principios bíblicos, pero ¿cómo puedo yo aprender esos principios bíblicos y cómo puedo yo aprender a leer mi Biblia? Entonces, pensando en esto, quisiéramos tener esta conversación y poder desarrollar más este tema. Entonces, vamos a iniciar, si te parece bien, Nena. Vamos a empezar. Algunos han preguntado cosas acerca de qué versión de la Biblia leer, cómo interpretar la Biblia, por dónde empezar. Grandes preguntas. Muy buenas preguntas, y el día de hoy queremos ayudar a traer luz a algunas de estas preguntas que son esenciales para poder empezar a caminar con Jesús. Es fundamental leer la Escritura para entonces poder entender algunas de las cosas que Dios nos quiere enseñar y poder aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces vamos a iniciar en esta conversación. Quisieras iniciar compartiéndonos algunas de las cosas que pensaste o que escribiste para un episodio como hoy. Sí, de entrada... Lolita Ayala se presentó. Últimamente mi voz en los episodios ha estado muy intensa, pero de entrada creo que darle el valor que tiene a la Biblia, porque a veces damos tan por sentado que podemos leer la Biblia y que podemos tener una Biblia en físico que leer, que no nos damos cuenta de lo que tuvo que suceder para que tengamos una Biblia en nuestras manos. Por muchos años leer la Biblia en diferentes culturas, en diferentes naciones, era algo que te mataban, te perseguían, incluso todavía sigue siendo. Entonces, simplemente que tengas el deseo de leer la Biblia, te diría, es un don de Dios, es un regalo de Dios, y que tengas la libertad de hacerlo es algo que no tenemos que darlo por sentado. Eso solo quiero ponerlo como de entrada. Es un privilegio poder leer la Biblia y poder tenerla de forma tan accesible hoy en día. Totalmente. Pero sí, lo primero que yo diría entonces es tener una Biblia en físico. Creo que hay algo precioso en que tengas la Biblia tal cual en tus manos, que tengas las páginas de tu Biblia, que puedas incluso tener un lápiz, una pluma para subrayar, para poder ver el texto. Creo que cambia mucho. Hoy en día hay muchas aplicaciones. Hay una aplicación que usamos tú y yo que se llama YouVersion, que puedes descargarla, pero es una Biblia tal cual, pues en tu celular, es una app. O está Bible Gateway, que también es otra aplicación que te metes en internet y pones Bible Gateway y te sale la Biblia. Así es. Pero tener la Biblia en físico creo que siempre es la mejor opción para poder comenzar a leer la Biblia. Así es. Yo creo que una combinación, o sea, en tu devocional personal, la verdad no hay nada como abrir la palabra, poder subrayarla. No pasa nada si la rayas, si subrayas algunas cosas que Dios está hablando de manera muy clara en tu corazón. Y déjame ir hacia esto de Dios está hablando de manera muy clara. La Escritura no es un libro como cualquier otro libro. No. La Biblia está viva. Uno de los principios de algunos de los padres de la fe habla de esto que se llama la lectio divina. Y es algo que sucede cuando leemos la Biblia. De alguna manera, yo leo la Biblia mientras la Biblia me lee a mí. Exacto. Es decir, cosas del texto bíblico resaltan a mi corazón,
palabras del texto bíblico resaltan a mi corazón. Algunas de las cosas que mientras voy recorriendo el capítulo en el que me encuentro, de pronto Dios me habla o alguna palabra sobresale que alimentan mi alma y alimentan mi espíritu. A veces también redarguyen mi corazón respecto a alguna conducta, alguna manera de vivir y van transformándonos y nos van moldeando a la imagen de Jesús. Entonces la Biblia es un libro compuesto de libros. Con una diversidad de autores. Así es. Una historia que comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis, pero llevan un hilo redentor, llevan una conexión divina entre estos libros. Así es. Y esto es la belleza de la Escritura, es cómo la Escritura nos habla y nos apunta siempre hacia Jesús. Así es. No podemos leer la Biblia sin Jesús. Así es. Creo que eso es fundamental. Toda la Biblia habla acerca de Jesús y está la Biblia literalmente dividida en Antiguo y Nuevo Testamento por la llegada de Cristo Jesús a la tierra. Así es. Y entonces cualquier libro de la Biblia que leas te apunta a Jesús. Ahora, hay unos libros a veces más difíciles de comprender y de interpretar que otros, pero cualquiera que sea el pasaje en el que te encuentras, uno de los consejos que yo doy es pide la ayuda del Espíritu Santo. Así como tú decías ahorita, amor, no solo leas la Biblia, sino deja que la palabra de Dios te lea a ti, te transforme y te redarguye. Y esto es algo que constantemente tenemos que poner en práctica, porque los religiosos se podrán saber la Biblia, pero no encuentran a Jesús en ella. Así es. Y es una enorme diferencia. Si solo agarras ciertos pasajes de la Biblia para crear tu propia religiosidad, o si realmente encuentras a Jesús y al Espíritu Santo en la Biblia, y eso es una diferencia abismal. Así es, y estamos abriendo dos ejes fundamentales para entender la Escritura. El primero es que la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, como decías, se refieren a Jesús, nos apuntan a Jesús, los personajes que hay en ella, los momentos históricos que hay en ella. Todo nos apunta hacia Cristo Jesús. El Antiguo Testamento nos va llevando hacia la cruz. Así es. Y el Evangelio nos va llevando de la cruz hacia la resurrección, hacia cómo Jesús viene por segunda vez a hacer nuevas todas las cosas. Así que lo primero que te diría que necesitas para leer tu Biblia es una nueva hermenéutica. Ahora, qué palabra tan complicada. ¿Qué es esa cosa de hermenéutica? Suena como a un desayuno, ¿no? Deme una omelette y una hermenéutica. Jamás hubiera pensado que suena como un desayuno. No suena como una herramienta. Ándale, pásame la hermenéutica, por favor, para ajustar estos engranes. Pero no, lo que quiere decir la hermenéutica es la interpretación de la Biblia. ¿Cómo puedo aprender a descubrir lo que la Biblia dice? Y para eso necesitamos ponernos los lentes de Jesús. Exacto. No puedes ir al Antiguo Testamento y entenderlo si no te pones los lentes de Jesús para ir hacia el Antiguo Testamento. Lucas 24. Jesús acaba de resucitar, es domingo por la tarde y van camino a Emaús 2 discípulos. Y cuando van camino a Emaús, el verso 16 de Lucas 24 dice que Dios impidió que reconocieran a Jesús estos dos discípulos. ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Y cuándo sí lo reconocieron en este pasaje? Esto es importantísimo porque no lo reconocen hasta que Jesús en el verso 27 dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Esto es fundamental. Es decir, las escrituras, el Antiguo Testamento, los profetas, la ley de Moisés, todos los escritos que están ahí se tratan de Jesús. Los personajes bíblicos. Todo apunta a Jesús. Sansón, David, Moisés, Abraham, aspectos de su vida nos apuntan de manera tipológica, es decir, en sus vidas vemos tipos de Cristo, luces de Cristo, matices de Cristo. Y cuando vemos la Biblia de Jesús hacia atrás, entonces podemos decir, wow, la promesa de Génesis en el capítulo 3 de que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, está anunciando que de la mujer nacería un Salvador que terminaría de destruir a Satanás. Y cuando vamos hacia atrás a la historia de David,
contra Goliat. No es una historia nada más de superación personal, de un joven que fue valiente y tuvo confianza y peleó contra un gigante. Y entonces si tú luchas contra tus gigantes puedes vencer. Sí. Cuando lo ves a la luz de Cristo, te das cuenta que David realmente era un campeón que peleó contra un gigante que Israel no podía vencer, que estaban atrapados en el miedo. Y se levantó David y venció al gigante. Y la victoria de David sobre este gigante ahora es imputada a favor del pueblo de Dios. Sí. Esto, cuando lo ves desde los lentes de Cristo, huele a la salvación que vendría a través de Jesús. Sí. Y ahora te das cuenta que David no eres tú con tu capacidad de superarte a ti mismo, sino es un Salvador que vendría a ser nuestro campeón cuando estábamos perdidos contra un enemigo que no podíamos vencer, que era el pecado y la muerte. Vino nuestro campeón Jesucristo para vencer a nuestro gigante y adjudicarnos su victoria. Entonces, la Biblia se entiende y se puede ver desde los lentes de Cristo Jesús. Y entonces el Antiguo Testamento empieza a cobrar una vida y una dimensión. Y vemos que muchos salmos lo que están haciendo es apuntarnos hacia la venida de un Mesías. Lo que están haciendo los profetas como Isaías, como Ezequiel, muchos de ellos nos están apuntando a la nueva era de la post-resurrección en la que nosotros vivimos. Sí. Estamos instalados, y es muy importante entender que estamos instalados históricamente en la era de la post-resurrección. Jesús ya resucitó, ya ascendió a los cielos, ya descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, que lo vamos a celebrar este año precisamente en mayo. Todo esto ya sucedió y estamos viviendo en esa era. Por lo tanto, la Escritura ahora la vemos en función de Jesús. Y lo que tú dijiste, con la ayuda del Espíritu Santo. Sí. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Corintios que la letra sola mata, pero el Espíritu da vida. Así es. Es decir, cuando yo leo la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, a veces veo letras muertas, a veces leo cosas que no puedo entender, pero cuando el Espíritu Santo está ahí, lo que está haciendo es traerle vida y está produciendo esta lectio divina, que es que las palabras de este libro resaltan y producen una transformación en mi corazón. Sí. Producen esperanza, producen fe, producen vida eterna. Exacto. Ahora, esto no sucede de forma inmediata en todos los casos. Claro. Y creo que a veces por eso escuchamos todo esto y nos abrumamos. Porque comenzamos a leer la Biblia y decimos, híjole, pues yo estoy leyendo aquí Levítico y ¿dónde está Jesús? ¿No? A veces es difícil comprender. Yo diría, de entrada, yo no soy una teóloga. O sea, yo no estudié una carrera para aprender a leer la Biblia. Yo simplemente fui una persona que comenzó un día a leer su Biblia más allá de por que mis papás me enseñaron o todo. Y detrás de la disciplina de leer la Biblia un día y otro día y otro día y otro día, Dios en su gracia me ha ido mostrando a Jesús en cada uno de los pasajes. Pero eso ha sido por años de leer la Biblia. Entonces, si ahorita te sientes abrumado, no te sientas así, solo comienza leyendo tu Biblia. Yo te diría, ¿quieres encontrar a Jesús? Comienza leyendo los evangelios. Sí. Comienza leyendo Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cualquiera de ellos. Nos encanta Lucas, es mucho más histórico Lucas en algunos, como en su forma de redactar las cosas. Juan es precioso también. Juan a mí se me hace más romántico en su sentido de explicar acerca de Jesús. Pero comienza a leer los evangelios. Si nunca has leído la Biblia, comienza por ahí. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. O comienza leyendo cada día un capítulo de estos evangelios. Así es. Puedes buscar una Biblia, como yo decía al principio, física. Ahora yo te preguntaría a ti, amor, la gran pregunta que nos han hecho, ¿qué traducción de la Biblia? Ok, de manera súper sencilla yo te diría, ¿qué traducción de la Biblia? La que puedas leer. Exacto. La que te funcione a ti. Ahora, es un tema muy profundo, pero sí. Por ejemplo, yo para enseñar o para predicar la palabra los domingos, la mayoría de las veces uso la Nueva Traducción Viviente. Creo que es muy práctica de entender. Creo que tiene muy buena traducción desde los idiomas originales. Sí. Y creo que produce muy buena revelación del texto bíblico. Sí. Ahora, normalmente predico el texto principal desde la Nueva Traducción Viviente, pero muchas veces leo o cito otros versos
desde otras traducciones de la Biblia. Yo te diría, por ejemplo, si un día tienes el tiempo, lee tu Biblia desde Bible Gateway. Sí. Gateway. Sí, como Bible Gateway. Gate, reja, y vamos a poner, camino. Vamos a poner los links de estas cosas en el episodio también para que ustedes lo puedan hacer. Pero lo que puedes probar, y yo lo que hago para tener mucho más claridad de qué está diciendo cierto versículo o cierto capítulo que me está costando trabajo entender, abro ahí, y la ventaja es que ahí puedes abrir varias versiones simultáneas. Si tienes el capítulo ahí en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera 60, en la Nueva Biblia del Lenguaje Actual o la Biblia de las Américas. O, por ejemplo, hay una muy poética en inglés que se llama The Message de Eugene Peterson, dependiendo. Y las puedes poner ahí. Y entonces vas a identificar que hay palabras que se repiten en las 4 versiones. Y entonces dices, esta palabra es muy importante y todos los traductores coinciden en esta palabra. O en esta frase. Oye, qué interesante manera de traducirla tiene la Nueva Traducción Viviente. Oye, la Nueva Versión Internacional amplía un poco más esta idea usando esta otra frase. Y entonces vas a enriquecer tu entendimiento de lo que está queriendo decir ese verso. Entonces yo diría, para tu lectura cotidiana, la que mejor te acomode. Para un estudio un poquito más detallado, yo te animaría a abrir un medio digital como ese y poder comparar algunos versos. Por ejemplo, si hay un verso que captura tu corazón y llama tu atención en tu devocional diario, en tu Biblia, búscalo en internet y busca 3 o 4 versiones. Y entonces enriquece tu experiencia de ese verso a través de la multitud de traducciones que te pueden ayudar. Yo así de primera mano recomendaría, así como de cajón, la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Yo también leo y la Nueva Reina Valera Viviente. 60, o hay una versión más actualizada, creo que es la 90. A mí me encanta la Reina Valera, Salmos, es muy poética. Proverbios, es muy poética. Y como yo crecí en un ambiente cristiano, muchos de los salmos que me leían de niña estaban en la Reina Valera. Entonces a veces me los sé de memoria en también. La Reina Valera, y luego si los leo en la Nueva Traducción Viviente, como que tengo que regresar a la Reina Valera porque como que es tan poético, tan y romántico. Como que en la iglesia cuando crecimos era muy común que se usara la Reina Valera. Entonces muchos crecimos con ese romanticismo de usar la Reina Valera, lo cual está bien. Y en otro episodio vamos a hablar de la historia de las versiones y las traducciones. Porque es muy interesante. Pero ahorita lo queremos mantener práctico en el sentido de cómo leerla y cómo interpretarla de alguna manera. Justo en el primer episodio de Entre Domingos Podcast, cuando termines de escuchar este episodio, corre y escucha el primer episodio, tal cual el primer episodio se llama Deja de romantizar tu tiempo con Dios. Porque creo que esto es fundamental para comenzar a leer tu Biblia. No puedes esperar que en el día 1 Dios es un Dios de milagros y Dios puede hacer cualquier cosa, pero no puedes llegar, sentarte y leer la Biblia y esperar que luego se abran los cielos, descienda una luz y te hable. Juanito, así es como... Y a veces así nos acercamos a la Biblia, desesperados. Tin Marín de Dopingüe, eso ya ni se usa, ¿verdad? El Tin Marín de Dopingüe, pero bueno. Y abres tu Biblia y, por ejemplo, ahorita la abrí y me salió 2 de Crónicas 12. Egipto invade Judá. Y digo, híjole, pues, ¿qué tiene que ver eso con mi problema actual o mi situación actual? Pero más bien tienes que ser constante en leer tu Biblia. Y cuando vas leyendo tu Biblia todos los días... algo sucede en el depósito de tu corazón y en el depósito de tu memoria que Dios, como su palabra es viva y es poderosa y es eficaz, va haciendo milagros todos los días y de repente en cualquier situación algo sucede de forma sobrenatural, porque yo no soy la persona con la memoria perfecta y tú me conoces. A veces ni hablo con las mejores palabras más elocuentes o me equivoco mucho en hablar, pero de repente de forma muy sobrenatural Dios me recuerda algún versículo o algo y digo, eso estoy segura que no soy yo. Eso es Dios. Entonces, había dicho, si nunca has leído la Biblia, comienza con los evangelios. Si ya has leído la Biblia, pero quieres comenzar a leer, yo la he leído... Bueno, ahorita me gusta a mí leer la Biblia completa en un año. Es decir, yo llevo un plan de lectura que también lo llevo de forma virtual en esta aplicación de YouVersion, que también vamos a dejar ahí. Busqué
la Biblia en un año y te aparecen muchos planes de lecturas. Lo he llevado de forma cronológica, es decir, de forma histórica, desde Génesis hasta Apocalipsis, y te van poniendo todos los días pasajes, pero leer la Biblia en un año son más o menos 4 capítulos al día, ¿no? Más o menos, en promedio. Entonces, eso es si quieres leer la Biblia en un año, lo cual yo lo hago cada año. Y hay varios buenos planes. Sí, hay muy buenos planes. El año pasado usamos uno que les recomiendo mucho, que es de Nicky y Pippa Gumbel, que son los fundadores de Alfa, curso de evangelismo, y tiene un comentario fantástico cada día y que vale mucho la pena. Y también el que no tiene comentario. Y también el que no tiene comentario, pero está padre porque te pone tu lectura del día y luego un comentario bíblico de lo que acabas de leer. Y eso enriquece muchísimo tu entendimiento y tu comprensión, el poder tener un devocional con el que alguien más ya te ayuda a interpretar y a conectar algunas de las ideas que estás leyendo, y eso enriquece tu conocimiento de la Escritura también. Sí, entonces la hemos leído de forma cronológica, la hemos leído así, en donde es un capítulo del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, y te ponen algún libro de sabiduría como Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Entonces tú normalmente llevas un plan de lectura así. Yo les quiero hacer ese regalo. Pero ese es más intenso. Yo soy old school. Plan de lectura de la Biblia lo he usado desde que soy un adolescente. Literalmente hasta la hojita ya está así transparente. Deberías de tomar fotos. Ya le tomé fotos y de hecho justo lo que tengo ahorita aquí son las fotos. Y es así como ¿cómo se llamaría? Un folletito. Sí. Así que tiene enero, así, luego febrero y así hasta diciembre. Y la manera de leerlo es precisamente así. Tiene en una filita el Antiguo Testamento, luego tiene Salmos, luego tiene Proverbios y luego tiene el Nuevo Testamento. Y todos los meses lees Proverbios. Es decir, 31 proverbios para 31 días del mes. O cuando son 30 días, pues te tocan 2 proverbios al final del mes. Salmos también lo estás leyendo todo el año. Y yo pienso que el libro de los Salmos es tan poético y es esta manera del ser humano de acercarse a Dios. Y Proverbios, este libro de sabiduría inagotable, es lo que necesitas todos los días. Y luego la historia bíblica del Antiguo Testamento y los profetas y la ley, y luego vas a Cristo en el Nuevo Testamento. Es un balance delicioso para leer la Biblia. Ahora, entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Esa sería mi receta si fuera doctor. Te diría, lee eso. Entonces lo voy a escanear y me comprometo a ponerlo en el link para que lo tengan. Está grabado, se comprometió. Sí, entonces si te sirve, ahí está. Entonces, eso es old school. Si no, pues ahí están todos los que ya existen. Pero eso es lo que yo hago, entonces te los voy a regalar. Ten tu Biblia en físico, puedes leer diferentes traducciones, pero encuentra una más fácil para leer. Lleva un plan de lectura. Devocional. O un devocional. Ahora que yo lo llevo en YouVersion, en la aplicación me sirve porque le pones una palomita. Entonces hablo mi aplicación, veo qué capítulos, pero los leo en mi Biblia en físico. Si es que quieres leer la Biblia en un año, si no, puedes llevar planes de lectura más sencillos en donde puedes leer solo un capítulo al día, que creo que de todos modos es maravilloso. Sí. También habíamos dicho, pide la ayuda al Espíritu Santo para leer, que creo que es algo que Jesús les recuerda a sus discípulos justo antes de ir a la cruz, pero les dice en Juan 14, versículo 26, y me encanta esto porque les dice: cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y realmente eso sucede cuando lees la Biblia. El Espíritu Santo es quien te enseña todo y quien te recuerda todo lo que Jesús dice. Así es. Otra cosa que creo que es importante cuando estás comenzando a leer tu Biblia es establece una rutina y mantente firme y obediente en esta rutina. ¿Por qué? Porque puedes comenzar muy motivado a leer tu Biblia y al día 3 puedes decir, ¡ay, jole! Como decimos en Entre Domingos, la vida sucedió, el trabajo, los niños, el tiempo, no alcancé, empecé a leer Levítico y no entendí qué estaba leyendo, entonces cerré mi Biblia y me frustré. Entonces, haz una rutina, no todos los días se van a ver igual, pero sí mantente firme en todos los días leer un capítulo de tu Biblia. Así es. Todos los días. Y quizá va a haber días en donde va a ser más deleitoso que otros y no está mal. Quita la culpabilidad de esperar una perfección cuando tú estás leyendo tu Biblia. Ahora, si
si esperas a leer la Biblia cuando sientes ganas o te sientes motivado, nunca lo vas a hacer. Siempre se va a poner en el camino tus emociones, tu agenda, la prisa. Entonces yo te quiero animar a que lo hagas con una disciplina, con una consistencia, porque es ahí donde Dios te va a hablar. A veces, cuando menos ganas tienes y abres tu Biblia es cuando Dios más te habla. Sí. Entonces yo te quiero animar a que si hagas ese hábito. Muy efusiva en eso, sí. Que si hagas ese hábito consistente, disciplinado, de ir a la Escritura de manera constante, que vengas a beber de manera constante, porque como decíamos, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, antes de abrir tu Biblia, antes de leer tu Biblia, dile: Espíritu Santo, te pido que me hables, te pido que tomes esta letra y la hagas carne en mi corazón, porque justamente lo decíamos, 2 Corintios 3:6, la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Y qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo cuando dijo estas cosas? Básicamente estaba haciendo referencia a dos momentos del Antiguo Testamento. Jeremías 31:33, que dice: Dios está hablando y dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, la promesa es que viene una era, la era del Espíritu, en el que el Señor tomará su ley y la va a escribir, no en tablas de piedra como sucedió con Moisés, sino que ahora la ley de Dios se iba a estar escribiendo en nuestro corazón. De tal manera que a medida que tú metes Biblia en tu corazón, va a haber momentos en los que estás en una situación difícil o la que estás a punto de explotar en venganza contra alguien, y de pronto el Espíritu Santo va a tomar la palabra y ¡pum!, la va a traer a la vida en tus pensamientos. Decir: wow, es cierto, la palabra blanda apacigua la ira, y entonces voy a transformar mi manera de reaccionar. La Biblia nos va transformando en nuestras conductas y nuestras maneras de vivir. El siguiente verso es Ezequiel 36:26, que dice: les daré un corazón nuevo. Y fíjate, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es decir, el corazón duro va a ser transformado por un corazón tierno. Fíjate, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan mis ordenanzas. Así es. Es decir, ahora el Espíritu Santo va a tomar esta letra y te va a ayudar a caminar en esto. No es que tú digas: hijo, la Biblia lo dice, déjame lo forzo. Claro, tú tienes que hacer tu parte, pero el Espíritu Santo va a ir produciendo el deseo de caminar en la voluntad de Jesús dentro de ti. Sí. Entonces la palabra no puede estar separada del Espíritu. Así es. Y si nunca has leído la Biblia, hazlo. Y si ya has leído la Biblia, el volver a leerla y el ser disciplinada reapasiona tu corazón. Totalmente. Porque a veces no hay la motivación, a veces no hay la pasión, a veces no hay el entendimiento, pero si hay disciplina, todo lo demás se va a ir dando por añadidura. Totalmente. Entonces, simplemente sé disciplinado en leer tu Biblia, en leer un capítulo. Y si ya la has leído y dices: no, ya me sé esta historia, no te brinques la historia de la Biblia. A veces me pasa, estoy leyendo otra vez, no sé, cuando Noé construye un arca o cuando David pelea contra Goliat, y digo: ay, pues ya me la sé. Pues solo lee la Biblia, solo sé obediente y disciplinado y sigue leyendo la Biblia, y Dios va a transformar tu vida. Y creo que uno de los últimos consejos que yo daría, a menos que tú tengas más, no sé, pero es: asiste a una iglesia local en donde se predique la sana doctrina. Así es. Claro que tu estudio personal de la Biblia es súper importante, por supuesto que sí, pero también asiste a una iglesia local donde todos los domingos seas expuesto a la predicación de la palabra de Dios. Necesitas tener líderes, pastores que te ayuden y prediquen no solo motivación, no solo sus consejos prácticos, sino la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Si el predicador se para y lee su Biblia. Por favor, asiste a una iglesia local donde y la expone. El pastor lea su Biblia y la exponga. Y a medida que tú estás expuesto a eso, también de manera orgánica vas a aprender a ir a la Biblia y decir: wow, o sea, aquí puedo encontrar verdad y puedo encontrar tesoros, y puedes encontrar, por ejemplo, qué palabras se van repitiendo, de qué se está tratando este texto. Tú puedes analizarlo y también aprender un poco. Por ejemplo, poco a poco puedes ir investigando. Algo que te recomiendo es que compres una Biblia de estudio como esta. Sofi y yo tenemos esta misma Biblia para nuestra lectura cotidiana, y es una Biblia de estudio. Se llama Biblia del Diario Vivir.
En este caso es la Nueva Traducción Viviente, pero hay de varias traducciones. ¿Y qué es lo que tienen este tipo de Biblias? Sí, está Cuando hermoso. tú la abres, tiene un comentario al pie de los versos que está hablando. Y al inicio de cada libro de la Biblia, tiene una déjame ir, por introducción. ejemplo, bueno, antes de ir al inicio, también tiene ciertos momentos donde aparece un personaje, como Juan Marcos en el libro de Hechos. ¿Quién fue él? Su contexto histórico, cuáles son sus fortalezas y logros, cuáles son sus debilidades, qué lecciones nos da su vida, datos generales de él, algún verso clave acerca de él en la Biblia. Cuando vas al inicio, aquí está otro, Cornelio, ¿no? Y algunos mapas que te enseñan un poco de los viajes misioneros, muchas cosas que te pueden ayudar de manera cotidiana a ir entendiendo tu Biblia. Cuando lees, por ejemplo, empieza el libro de Hechos, tú tienes aquí, y se nota que Sofi lee mucho su Biblia. Ay, mi Biblia está... Aquí está, perdón. Despegada ya. Hechos, y tiene una línea histórica y tiene una descripción de aquello que se trata el libro que estás leyendo. Y entonces eso enriquece muchísimo tu lectura porque sabes quién escribió, en qué año escribió, a quién estaba dirigido, cuál es el espíritu de lo que se está hablando en ese libro. Y eso enriquece muchísimo tu entendimiento de lo que estás leyendo. Sí, y sí, o sea, asiste a una iglesia local en donde se predica la palabra. Creo que eso es el corazón de origen de la iglesia a la que pastoreas. ¿Pastoreamos? Mi ciela. Pero sí, incluso cuando nos toca compartir, bueno, tú que predicas todo el tiempo, pero tú también. Yo cuando comparto con las mujeres, cuando he compartido delante de la iglesia, algo que trato de hacer cuando estudio la Biblia es literalmente ir leyendo verso por verso y tratar de desmenuzar cada verso. A veces en un versículo encuentras tanto, y creo que eso es algo que con la práctica y la constancia vas viendo, pero no te abrumes de tratar de ir súper profundo rápido. Simplemente lee, y a veces solo mantenerte en la superficie de la escritura es maravilloso. Y cuando asistes a la iglesia local, lleva tu Biblia. Ese es otro consejo que te daría. Sí. No solo asistes a la iglesia local donde se comparte la palabra de Dios, sino lleva tu Biblia y lleva una pluma y apunta, escribe, lee tú mismo cuando están leyendo la palabra de Dios. Me encanta en Hechos 17 cuando Pablo y Silas están compartiendo del Evangelio. Dice que el verso 11, que los de Tesalónica, los de esta ciudad, escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, pero escuchen lo que dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y me fascina, y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Día tras día, examinar las escrituras. Muy bien, sí. Totalmente. Para ver si los que te están enseñando la verdad. Absolutamente. Entonces, ¿y cómo vas a saber eso? También vas a saberlo por los frutos de la persona que está compartiendo, por los frutos de los pastores de tu iglesia local. Claro. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de esto. Por tu estudio de la escritura personal. Sí, exacto. O sea, no solo lo que decíamos al principio, no solo leer para obtener versículos y formar nuestra religión, sino encontrar a Jesús. Y recordarnos que la Biblia sacia nuestro espíritu, sacia nuestra alma. Para entender un capítulo, analiza la progresión de lo que se está escribiendo. Por ejemplo, el Salmo 63, que justamente aquí tengo abierto, David empieza hablando y básicamente el espíritu de lo primero que escribe es: mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Y él mismo se responde en el verso 5, dice: tú me satisfaces más que un suculento banquete. Hay una tensión aquí entre un alma sedienta y dónde encuentra la satisfacción. Y entonces cuando estás leyendo dices: wow, yo también tengo mi alma sedienta, yo también tengo tierra, lo describe como tierra seca. Sí. A veces has sentido tu corazón y tu espíritu así, como una tierra seca. Y dice: tú me sacias más que un suculento banquete. Yo te he encontrado ahí en tu santuario, te he buscado en tu presencia. Y todo eso empieza a bañar nuestro corazón, regar la tierra de nuestro corazón. Sí. Eso es lo que hace la Biblia y eso es lo que te queremos animar a que hagas de manera práctica, con un devocional, con un plan de lectura, teniendo una Biblia impresa, buscando las herramientas digitales, que hay muchísimas hoy a disposición. Todo eso te puede ayudar a enriquecer tu vida interior. Así es. No olvides leer la Biblia con los lentes de Jesús. No olvides leer la Biblia dándote cuenta que en Cristo todo ha sido hecho nuevo.
quisiera responder una pregunta brevemente acerca del Antiguo Testamento. Porque la gente dice, oye, entonces el Antiguo Testamento y la ley, y entonces tenemos que obedecer todo eso, o cómo funciona. Quisiera nada más dividir en 3 aspectos. La ley del Antiguo Testamento está dividida en 3. Está la ley civil, que tiene que ver con los aspectos de Israel como nación, cómo se debería conducir como nación. Está la ley ceremonial, que tenía que ver con los aspectos religiosos de cómo lidiar con el pecado por medio de los sacrificios y el sacerdocio y el modelo del Antiguo Testamento antes de Jesús, que es nuestro sacerdote para siempre y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay que hacer sacrificios, es decir, no tienes que ir a Levítico. Habla mucho acerca de eso. Exacto, no tienes que ir a Levítico y entonces decir, entonces la Biblia me dice que haga sacrificios para que Dios perdone mis pecados, entonces hay que obedecer eso. Yo diría, no, en Cristo todo eso está hecho nuevo. Pero está la tercera parte de la ley, que es la ley moral, que tiene que ver con la conducta del pueblo de Dios para reflejar el carácter de Dios. Exacto. Y esa ley moral, a medida que tú lees la palabra, es la que se va escribiendo en tu corazón, que te va acercando a tener las conductas de una persona que tiene el carácter de Jesús en él. Entonces, no es una división perfecta, pero nos ayuda muchísimo a entender. Cuando vayas al Antiguo Testamento puedes decir, esto es ley civil. Esto tiene que ver con los reglamentos de Israel como nación, sus leyes y su manera de conducirse que Dios estableció. Eso no me aplica a mí. La ley ceremonial de sacrificios y de sacerdocio no me aplica a mí. La ley moral, claro que sí. Ya el pueblo de Dios ya no es una entidad geopolítica, no abarca solo al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Jesús, que somos el nuevo pueblo de Dios. Entonces, esa ley civil ya no es normativa para el creyente, pero la ley moral es la que se establece en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera tú puedes tener más claridad. Cuando vas al Antiguo Testamento y decir, tengo que hacer un sacrificio. No, Jesús ya hace el sacrificio perfecto. Sí. Tengo que dejarme la barba y entonces ser ceremonialmente impuro o transgredo la Biblia si me hago un tatuaje. O sea, todas esas cosas las puedes enmarcar en el espíritu de lo que era la ley para Israel, lo que es la ley moral y lo que Cristo vino a hacer y cumplir de la ley. Bueno, incluso, o sea, cuando Jesús, en la semana antes de Jesús ser crucificado, cuando los saduceos, los fariseos, todos estos líderes religiosos tratan de tentar a Jesús, tenderle trampas. De encasillar a Jesús al hacerle preguntas capciosas, le preguntan justo acerca de la ley. Sí. Todos estos conceptos, y Jesús los resume en: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo te invitaría a hacer eso. Y después el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues, así pero es Jesús nuevamente. Leer la Biblia a través de los ojos de Jesús te vuelve a recordar que es lo más importante: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando ves a Isaac a punto de ser sacrificado por Abraham, dices: oye, qué sanguinaria la Biblia. No. Observa al Dios que detiene la mano de Abraham, porque iba a haber otro padre que sacrificaría a su único hijo amado. Y ese padre sería Dios y ese hijo sería Jesús. Y ese sacrificio sería de una vez y para siempre. Entonces, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo. Todo lo que sucede cuando Cristo asciende a los cielos y comisiona a sus discípulos y nace la iglesia, es la era en la que estamos siendo llevados por el Espíritu Santo con la revelación de la Escritura. Entonces, quiero animarte a todo eso. Quiero animarte a disfrutar de estas verdades y a descubrir tu amor por la Escritura. Iba a decir una última cosita. Si eres parte de Iglesia Origen, si estás en Origen Guadalajara, Origen Mérida, lee tu Biblia conforme a las series de mensajes que se predican. Sí. Creo que eso también te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, estuvimos una temporada en Lucas. Entonces, ¿no sabes qué leer? Pues puedes acompañar el corazón de la casa y la visión de la casa en leer Lucas. Estuvimos una temporada en donde era del Edén a la eternidad, donde literalmente estudiamos toda la escritura de formas como estos vistazos de Jesús. El espíritu de cada libro. Entonces, el domingo escuchas eso y durante la semana puedes leer acerca de lo que se compartió el domingo. Entonces, también esa es una forma práctica que si no sabes cómo leer tu Biblia, si eres parte de la Iglesia Origen, puedes hacerlo. Si estás en otra iglesia local, pero se predica también de forma en donde leen los libros de la Biblia, acompaña el espíritu de tu iglesia local a leer la Biblia de esa manera. Así es. Creo que sí, esos consejos. Muy bien. Vamos a dejar los links de
Bible Gateway y de la aplicación de YouVersion, en donde puedes buscar los planes de lectura, ya sea de forma anual o formas más pequeñas, pero espero les sean de bendición y que puedan comenzar a leer su Biblia y encontrarse con la ayuda del Espíritu Santo cada uno de los días que la están leyendo. Yo te aseguro que si tú aplicas esto de manera cotidiana, tu vida va a ser transformada y vas a encontrar esperanza, vas a encontrar plenitud, vas a encontrar una vida más abundante y más feliz. Entonces, ve a tu Biblia, aprende a leerla y mantente consistente y disciplinado en la práctica de la lectura. Deja en los comentarios cuál es tu libro de la Biblia favorito. Sí. Eso me encantaría saber. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, si tienes algún libro de la Biblia que es tu favorito, déjalo ahí. ¿O qué versión de la Biblia estás usando? Exacto. También sería interesante saberlo. Sí, y puede ayudarle a otras personas a si no han leído ese libro de la Biblia, pueden comenzar a leerlo. Así es. Gracias por acompañarnos en este episodio 51 de Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede. Nos vemos la próxima semana. Lean su Biblia. Nuevo episodio más y con 7 días más de lectura de Biblia. Así es. Hasta pronto. Bye.